Gracias por continuar con nosotros. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advierte que la decisión de Estados Unidos sobre la ciudad de Al-Quds pone a la región en un círculo de fuego. No tardaron en llegar las reacciones internacionales a la polémica decisión del presidente estadounidense Donald Trump sobre Jerusalén, Al-Quds. Oye, Trump, ¿qué intentas hacer? ¿Qué tipo de enfoque es este? Los líderes políticos no vienen para provocar el problema, sino para crear paz. En este momento, estas declaraciones de Trump son como una licuadora. Él apunta a agitar las cosas, no juntar. Desde el viejo continente, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, advirtió que la decisión de Trump podría llevar a tiempos aún más sombríos. El anuncio del presidente Trump sobre Jerusalén tiene un impacto potencial muy inquietante. El contexto es muy frágil y el anuncio puede llevarnos a tiempos aún más sombríos que aquellos que ya vivimos. Además, la canciller alemana Angela Merkel rechazó las decisiones unilaterales que socavan la paz en el Oriente Medio e instó a seguir la solución de dos estados. Nos apegaremos a las resoluciones relevantes de la ONU. Ellas dejan en claro que el estatus de Jerusalén debe ser negociado como parte de las discusiones sobre una solución de dos estados para Israel, y es por eso que queremos que este proceso reviva. Francia lo ve como una decisión lamentable. El Reino Unido ve esta decisión de Trump como algo inútil. Y debo decir que el reconocimiento prematuro de Jerusalén como la capital de Israel, las mudanzas de las embajadas no son útiles en este contexto. Esto es algo que nosotros también queremos hacer, pero no se puede hacer hasta que haya un progreso hacia una solución de dos estados. Al reconocer a Jerusalén como capital de Israel, Trump ha cumplido a toda costa una de las promesas de su campaña electoral, al tiempo que la Casa Blanca ha reconocido que no tiene constancia de que ningún otro país quiera seguirle en este sentido. El propio Trump, después de anunciar esta decisión, dijo que no pondrá fin a los esfuerzos hacia la paz entre los palestinos e israelíes y mandó a su vicepresidente a la región, quien no será recibido por los palestinos debido a su furia. Así que solo Washington e Israel se congratulan por esta polémica decisión, mientras otros ven hundidos los lemas de Trump para terminar con el conflicto de Oriente Medio. Nancy Lo con información de Ramin Bahizadeh, Hispan TV Noticias. Bueno, y sobre este tema me gustaría platicar con Carlos Ramírez Powell. Ya está en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Edgar. Mira, efectivamente hemos estado revisando la nota. Hay que dar un contexto rápido. Mira, Estados Unidos habilitó una ley en 1995, hace 22 años, que se llama la Ley de la Embajada de Jerusalén de 1995, en donde el Congreso Conjunto, Senado y Representantes dicen que hay que cambiar la Embajada a Jerusalén. Eso en el 95 fue una maniobra política del Congreso que se congraciaba así con los grupos de gestión israelitas dentro del Congreso. Sin embargo, tenía una cláusula que decía: cada 6 meses el presidente norteamericano dará cuenta de alguna razón por la cual no deba de llevarse a cabo dicho cambio práctico de embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y a lo largo de esos 22 años, 43 reportes han sido, no es conveniente hacerlo ahora. Sin embargo, llegado el 2017, Trump, necesitado de aliados internos en Estados Unidos, da el golpe de mano de anunciar lo que es, a final de cuentas, una medida puramente simbólica, porque construir una embajada no es una cuestión de días, sino de años, y hacer ese movimiento pues se va a tomar buena parte de esta década y parte de la siguiente. Sin embargo, tiene un efecto práctico en lo exterior y en lo interior muy contrastante. Hacia el interior, Trump apalanca y se consolida como el aliado de Israel, lo cual le cubre las espaldas en el marco político del Congreso norteamericano, donde una buena cantidad de representantes, senadores, demócratas y republicanos deben su estancia en el Congreso precisamente a contribuciones de los grupos de gestión pro-israelíes. En el exterior, mira, sucede lo que yo podría llamar una catástrofe, porque en ese movimiento
básicamente le está diciendo adiós a la alianza tan cercana que tuvo Estados Unidos y la OTAN y Europa con Turquía, puesto que Turquía, con Erdogan a la cabeza, se tiene que desligar, aunque sea simbólicamente, de una maniobra que enemista a Estados Unidos, a Israel, frente a todo el mundo árabe. Esta es una situación complicada, Edgar, porque a final de cuentas el gran beneficiario de este terremoto, y vamos a llamarle simbólico porque no lleva ninguna acción concreta por parte de Estados Unidos, pero es un terremoto a final de cuentas, cae en beneficio últimamente de Bashir al-Assad en Siria, de Vladimir Putin en Rusia y sobre todo de Irán, que era el que en este momento se veía amenazado por la realineación del mundo árabe con Estados Unidos. Esto enfría la relación del mundo árabe con Estados Unidos, por lo tanto, Irán, Hezbollah, Bashir al-Assad y Vladimir Putin salen fortalecidos de este anuncio tan importante, tan telúrico en la realineación de la geometría del Medio Oriente y la intervención eterna norteamericana en los asuntos energéticos y políticos del Medio Oriente. Importante lo que señalas, Carlos. En ese sentido, ¿qué impacto habrá a nivel energético el tema del petróleo? Y, por supuesto, si esto traerá consecuencias más allá de las protestas que estamos viendo en las calles. Sí, mira, ya era de todos sabidos que el príncipe Salmán, que actualmente es una de las principales cabezas importantes en Arabia Saudita, eran los patrocinadores de la insurrección, léase invasión de Siria por yihadistas. Entonces, con esta medida, lo que se garantiza a todo futuro posible a la vista de nosotros en este momento es la consolidación en el poder de Bashir al-Assad. Al no poder fraccionar Estados Unidos a Siria, como era su deseo desde el 2006, cualquier sueño, probabilidad de que se construyera un gasoducto que conectara a Qatar con el Mediterráneo, se cancela. Esto es toda la estrategia de muy largo aliento, de 40 años, de Estados Unidos y de Inglaterra y de Europa, de lograr quitarle el monopolio energético de proveedor de gas natural a Rusia rumbo a Europa, se cae en este momento porque la única manera de romper ese monopolio era precisamente construyendo un gasoducto del Golfo Pérsico rumbo a el Mediterráneo. ¿Sí me escuchas? Sí, por supuesto. Mira, pues esa es la situación, esa es la gran consecuencia estratégica, que Estados Unidos, consolidando una posición de política interna, básicamente echa para atrás una política de largo plazo de Estados Unidos y avanza los intereses de Irán, Rusia y Siria. Ese es el golpe importantísimo y hay que estar muy atentos a las reacciones de Turquía, puesto que Turquía en este momento, Erdogan siente la fuerte presión de desligarse, aunque sea verbalmente, de cualquier alianza con la OTAN, Estados Unidos y Europa. Bien, te agradezco mucho, Carlos, tu tiempo para Señal Global. No, Edgar, un placer siempre conversar con tu público y contigo, por supuesto. Muy buen día. Igualmente, muy buenos días. Es Carlos Ramírez Powell, especialista en temas internacionales y energéticos de la Universidad de Guadalajara, hablando justamente sobre todo esto que se ha movido tras la decisión de Donald Trump de reconocer la embajada de Estados Unidos, reconocer como capital de Israel a Jerusalén y de anunciar el movimiento de su embajada de Tel Aviv a donde están, por cierto, todas las demás embajadas del mundo en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, con toda la carga simbólica que eso representa y con toda la afrenta a nivel político y religioso, sobre todo, que representa para el mundo árabe. Llegamos al final de Señal Global. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos para que se quede bien informado en 44 Noticias.